Muchachos. Bien, sí, señor. Ya casi están listos. ¿Cuándo quieren que iniciemos? Pues, profe, lo que usted nos diga Cuando yo para... diga, listo. Mire, chicos, hoy terminamos endocrino, ¿no? Hoy nos demoramos, no es larga la clase, tampoco es cortica, pero hoy terminamos. Entonces, la próxima semana voy a tratar de ver si podemos. Lo que pasa es que a mí Zoom me gusta mucho, pero el inconveniente es la cambiada cada 40 minutos. Eso lo aburre a uno. Vamos a ver qué fue lo que pasó y si podemos lo hacemos por Meet y si no, pues seguimos así. Entonces ustedes ya tienen el listado, chicos, de los compañeros que son, ¿cierto? Los de sistema nervioso, endocrino, etcétera, etcétera. Entonces, la semana entrante vamos a evacuar lo del sistema nervioso y endocrino. ¿Listo? Ya saben las recomendaciones, 10 minuticos cada uno, conciso. Vuelvo y les digo, presentan su revista, título tal, autores tal, de tal publicación, de tal año, etcétera. Hacen su mini resumen y presentan el caso clínico. ¿Cuál es la idea, chicos, para que ustedes se acostumbren? No ponerse, y es un error en que caemos todos, de que empezamos a hacer un marco teórico muy avanzado y no, ese no es el objetivo. Por eso yo les decía que escogieran casos clínicos sencillos, porque lo que a mí me interesa, el objetivo mío es que ustedes empiecen a despegar. Porque de ahora en adelante, esos casos clínicos van a ser todos los días de su carrera de un día para otro. No es que para 8 días nada. Les dicen, revisen tal y mañana lo presentan. En clínicas va a ser así. Y no 1, 2, 3, sino 4, 5 docentes que tenga. A veces se le acumulan varios casos clínicos en el mismo día. Entonces, yo lo que quiero, el objetivo mío es empezar a que ustedes cojan destrezas al respecto. Primero en la búsqueda y después en la presentación. Yo sé que los primeros se me van a demorar un poco más, pero ustedes a medida que va pasando, los compañeros ustedes se van a dar cuenta. Yo les haré las respectivas correcciones. Pero eso inicialmente es básicamente lo que yo quiero. Que ustedes cojan destreza, hagan una presentación lo más sencilla posible, sin ir pues a hacer prácticamente como algunos compañeros hacen, ojalá no, que cogen y fotografían o escanean el artículo y ya. Eso no tiene sentido. Que tengan ustedes el poder de síntesis. Y el caso clínico, sí, como son casos clínicos, sí decirlo tal cual. No hay que omitirle absolutamente nada. Entonces vamos a quedar en eso, chicos. Lo empezamos a presentar. Entonces, ¿cuál es la idea? Como para que no perdamos tiempo, me gustaría que ustedes mismos, por ejemplo, todos los del sistema nervioso, todos los de endocrino, escojan una sola persona que pase las diapositivas para que no estemos cambiando, que no pase a la presentación, sino un solo grupo, en un solo computador y vayan pasando todos uno a uno, 10 minuticos. Entonces quedamos en eso, muchachos. Y el día anterior, o sea, hasta el lunes próximo, recibo los artículos que escogieron. No para revisárselos, muchachos, porque esa es una de la evaluación, ver qué fue lo que ustedes, no es que me escriban, Oscar, por favor, este me sirve, no me sirve, no lo voy a hacer, o sea que pierden la pregunta si me la van a hacer, simplemente me lo envían, me dicen, Oscar, este es mi artículo, el que voy a exponer. Ya eso va a ir en la evaluación porque ya los parámetros se les dieron, a ver qué consiguieron, si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto, muchachos? No, Bueno, entonces la otra semana tratamos de empezar a las 6:15, máximo 6:30, para que todos nos ubiquemos. Trataré de que sea por la otra plataforma, a ver si me va mejor. Y si no, pues retornaremos a lo viejito. Aunque les cuento, muchachos, que ya me llamaron la atención de que me tengo que trabajar con ustedes es en la nueva plataforma, la BBB, que creo que ustedes están trabajando muy bien con los otros docentes, si es cierto, que es una maravilla de plataforma. ¿O cómo les ha ido?
Doctor, pues la plataforma es buena. Lo que sucede es que las personas que tengan el internet malo, entonces le va a Mm, consumir como más, se le pone como más todo más lo pesada. guiado, Mm, porque es muy pesada la plataforma. listo. Bueno, vale. Eso lo comentaron en la reunión del viernes, que se les había caído en varias ocasiones. Bueno, niños, recuérdenme en alguien hasta dónde llegamos la vez pasada. ¿Sí alcanzamos a empezar tiroides o no? ¿Hasta dónde llegamos? Sí, señor, quedamos Pero, en la parte de, ya le digo, las células, si no estoy mal. pero Quedamos, no la vimos, ¿cierto? No la vimos no, no la solamente. vimos. Íbamos a hablar sobre las células foliculares y Ah, las listo. células parafoliculares. Perfecto, perfecto. Bueno, listo, ya estamos 30. Bueno, ya los otros compañeritos que se vayan uniendo. Bueno, chicos. Ya la super, bueno. Tiroides, bueno, ya como lo habíamos dicho, sí recuerdo que yo les había insistido en la localización anatómica y que el reparo muy importante de esta glándula era la relación directa que tenían con las otras glandulitas, que son las glándulas paratiroides, para que ustedes, cuando los que vayan a ser cirujanos, tengan, ¿de qué se me metió esta vaina? Tengan muy, muy presente eso, porque si hacen alguna tiroidectomía, que es el retiro de las glándulas tiroides, que muchas veces son tratamientos de elección para cáncer, para problemas endocrinos severos, que tengan cuidado. Y no es chiste, muchachos. En algunas ocasiones ha pasado que cirujanos se han llevado la glándula tiroides, la paratiroides, y eso pues es inaceptable. Entonces, prepárense los que vayan a trabajar por ese lado, que vayan a ser cirujanos de cabeza y cuello, que es básicamente la especialidad que se encarga de este tipo de procedimiento quirúrgico. Aunque como la especialidad, digamos, entre comillas, apenas se está, entre comillas, también popularizando, entonces esto era propiedad prácticamente de los cirujanos generales que se iban como especializando, digamos, no oficialmente ni académicamente, sino en destreza, entonces empezaban a hacerlo, pero esto es exclusividad del cirujano de cabeza y cuello, para que lo tengan presente. Aquí en Cúcuta apenas tenemos uno, para que sepan. Y son escasísimos, muy escasos. Bueno, entonces la relación, habíamos hablado de que habían unos folículos tiroideos. No sé si les alcancé a comentar que la tiroides era una glándula muy especial que tenía su bodega de almacenamiento, cosa que no tienen las otras glándulas. Y en estos folículos es donde ellos almacenan, digamos, la materia prima de las hormonas tiroideas. Entonces, esa es una particularidad de esta glandulita. Aquí vemos los folículos de diferentes formas, eh, por el mismo posicionamiento, a veces también es por el mismo corte que se hace, que se ven, pero tienden a ser un poquito redondeados, tienden. A veces unos se vuelven muy grandes, otros demasiado pequeños, pero la idea es tener eso presente, que la unidad de esta glándula es el folículo y que el folículo a su vez está rodeado por células foliculares, como su nombre lo dice. Y que también encontramos unas células muy importantes que son las células parafoliculares, como su nombre lo dice, para al lado de, y están al lado de, ¿cómo se dice? Al lado de la glándula y cumplen una función diferente. Característica muy especial, nunca la célula parafolicular va a estar en contacto con el coloide. Listo. Insistiendo nuevamente en la localización anatómica. Y esto sí es una imagen real que ustedes también la tienen en el texto. Los foliculitos, miren, se ven así con hematocilina eosina, se ven así rosaditos y rodeados principalmente por las células foliculares. Y aquí tenemos una que otra parafolicular. Muy difícil de verlas al microscopio. Esperemos que
podamos verla. De esto hay bastante material y sí sería muy importante que ustedes vieran eso. Estamos trabajando en eso. Creo que las pruebas inician ustedes con anatomía, ¿cierto? Me había dicho el doctor Cristian, en pequeños grupitos de anatomía. Sí, Esperemos señor. esperemos que tengamos la oportunidad, si sea en octubre o en noviembre. De todas maneras, tenemos que sacar el tiempo como sea, muchachos, porque ustedes no pueden pasar al otro nivel sin que vean mínimamente una laminita de cada órgano que hemos visto en el curso. Bueno, entonces ya esto es prácticamente repetir, es un comportamiento quístico. Como les decía, tienden son esféricos, pero se distorsionan por el efecto del corte, rodeados de células foliculares. Un tamaño varía entre 0,2 y 1 milímetro y tienen el material gelatinoso en su interior. Bueno, las dos células que dijimos, foliculares y... me desconectó esto. Foliculares y parafoliculares. Las células parafoliculares tengan presente que también se le llaman células C y las células foliculares se le llaman células principales. ¿Cuál es la función principal de las células foliculares o células principales? Producir las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son estas hormonas? T3 y T4. Estas son, digamos, realmente lo que sale al torrente sanguíneo. En el coloide hay una forma, digamos, general, básica, una estructura básica, que es la tiroglobulina, que es la que se transforma de acuerdo a las necesidades del organismo en T3 o T4 con unos procesos que vamos a ver muy someramente, que creo que en fisiología se los van a profundizar más. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les digo? Esto ya lo vimos todo. Función, bueno, ya una de las funciones muy importantes, muchachos, de la glándula tiroides, que es indispensable para el crecimiento y desarrollo normal. Aquí hago un pequeño paréntesis para preguntarles si ustedes en alguna ocasión, yo creo que ya algunos han escuchado que a los bebés recién nacidos se les hace una prueba de TSH. ¿Ustedes lo sabían? ¿O no lo sabían? El tamizaje neonatal, profe. ¿Cómo? El tamizaje neonatal. Es tamizaje, sí, las del TSH neonatal, muy bien. Eso es una prueba que es obligatoria en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si un niño nace con niveles muy bajos de TSH, significa que su crecimiento no va a ser normal y va a tener muchos problemas. Entonces, un tamizaje que se hace por si esa hormonita está funcionando mal, poner cartas en el asunto. Aunque generalmente cuando se encuentran estos problemas, pues ya muchas veces los daños que han sucedido en el feto son muy, muy lamentables y los niños generalmente crecen, los que llegan a crecer, ¿no? Con una patología muy, muy, digamos, desgastante, tanto en la parte física como en la parte emocional, que es algo que se llama el cretinismo. No sé si lo han escuchado, una situación de discapacidad del sistema nervioso central, entonces los efectos son lamentables, se da en diferentes grados de acuerdo al daño que se haya dado en la producción de estas hormonas. Y bueno, eso para que sepan que a todo niño en el mundo se le debe hacer una TSH neonatal para ver cómo está funcionando su tiroides. Bueno, muchachos, ya volviendo a esto, las dos hormonas que produce principalmente las dos hormonas que produce la glándula tiroides, las células foliculares, son la T3 y la T4, que de ahora en adelante ustedes las van a conocer así, como T3 y T4. La T4 es la tetrayodotironina y la T3 la triyodotironina. Y secretadas por las células foliculares. Eso es digamos, las hormonas que produce la glándula tiroides y las produce de acuerdo a estímulos. ¿De la cual es hormona que les estimula a la tiroides? De la que estamos hablando ahorita, la TSH.
La hormona, así como su nombre lo dice, estimulante de la tiroides. Es un sistema de retroalimentación muy básico que a medida que se necesita, la una actúa, la otra disminuye, etcétera, etcétera. Ustedes ya han visto el esquema, ahora más tarde lo volvemos a ver. Bueno, y la otra hormona que produce la glándula tiroides es la calcitonina, que es producida por ¿quién, muchachos? Ya lo dijimos, por las células parafoliculares o células C, ¿cierto? Y esta hormona disminuye la calcemia y está regulada directamente por la concentración de calcio en la sangre. Es un antagonista de la hormona paratiroidea. Bueno. Les había dicho que una de la glándula tiroides era excepcional. ¿Por qué? Porque era una glándula que tenía su almacenamiento, digamos, su bodega para guardar digamos, la materia prima de la T3 y la T4. Y esa sustancia es la tiroglobulina, que es una glucoproteína que tiene yodo. Y se va a acabar de sintetizar tanto como en T3 como en T4 de acuerdo a las necesidades. Entonces, ese es el proceso que se da cuando la folículo estimulante, perdón, la tiroestimulante hace la señal, la TSH, y llega a la tiroides de acuerdo a lo que necesita el organismo T3 o T4, entonces se van a formar. Bueno, aquí tenemos un esquemita básico, muy general, y eso también les va a servir, muchachos, a ustedes para la parte de fisiología. ¿Cuáles son los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas? En primer lugar, la síntesis de la tiroglobulina. ¿Quién la sintetiza, muchachos? Ya lo saben, las células foliculares. Esa es la materia prima. Ellos producen y lo van almacenando. Almacenan la tiroglobulina, la almacenan. Cuando sale la T3 y la T4, ellos, de acuerdo a los iones de yodo que tengan, es que se llaman T3 o T4. Entonces, al intervenir en las diferentes funciones del organismo, muchas veces queda el yodo libre. Entonces, el organismo lo reabsorbe. Entonces, por un lado, se sintetiza la tiroglobulina. Por otro lado, hay una reabsorción del yodo. Y ya cuando la TSH informa a la glándula tiroides que necesita hormona, ahí es donde se empieza a unir estos iones para que se incorporen a la molécula de tiroglobulina. Entonces, se incorpora primero uno, sería la T1, después se incorporan dos, sería la T2, y ya se incorpora la tercera molécula, sería la T3 y T4, de acuerdo a las necesidades que necesiten. Listo. Y se libera. Aquí tenemos un esquemita que ustedes lo conocen. Aquí tenemos todos los pasitos. En primer lugar, la reabsorción de yodo. La célula folicular produce la tiroglobulina, como ustedes lo ven, las moléculas de tiroglobulina. Y aquí la monoyodotiroglobulina, la diyodo, la triyodo y la tetrayodo, de acuerdo a lo que lo vayan necesitando. Y aquí vuelve a ingresar a la célula, ya sea en su forma T3 o T4, y va a cumplir su función y vuelve y inicia el ciclo otra vez. Ese es un ciclo, entre comillas, muy sencillo, pero muchas veces la alteración en este ciclo puede producir muchas patologías que ustedes ya más adelante a lo largo de toda su carrera irán entendiendo una a una. Esta es una microfotografía electrónica de las células parafoliculares con sus diferentes estructuras. Bueno, ya digamos, en resumen, ¿cuáles son las funciones y a qué obedece la importancia de esta glándula tiroides? Son indispensables para el crecimiento y desarrollo normales, ya lo habíamos dicho. Juegan un papel importantísimo en el desarrollo fetal normal. Por eso es que una de las causas es que se necesita saber los niveles de TSH en el organismo para ver si esta glándula estaba funcionando o no durante su gestación. Importante saber esto. Y por eso es tan importante que usted lo compre. La T3 y la T4 atraviesan una barrera que se llama la barrera placentaria. Y en el
la parte, en el comienzo, en las primeras semanas de la gestación, como la glándula tiroides del fetico no está muy funcionante, entonces la que actúa son la T3 y la T4 de la mamá. Entonces, inicialmente la suministra la mamá, pero ya una vez que la glándula tiroides está funcional en el feto, ya el suministro de T3 y T4 es directamente por el feto. Listo. Lo que les decía, muchachos, un hipotiroidismo congénito puede ser fatal. Muchas veces quedan esos niños con una situación de discapacidad permanente y digamos, lo jodido es de que muchas veces el niño digamos, esos daños son, como se dice, incompatibles con la vida y ellos mueren al poco tiempo, horas o días o algunos, pero hay muchas veces que los daños no fueron, digamos, entre comillas, tan severos, y son niños que duran muchos años, pero con unos grados de discapacidad muy grandes que, pues, imagínense el problema tan grande que le va a traer a esa familia donde se presente eso. Bueno. ¿Alguna duda sobre la glándula tiroides, chicos? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno. Ya hablamos mucho de estas glandulitas, de las que vamos a comenzar a ver, que son las glándulas paratiroides. Ya supimos su localización, su relación anatómica y el problema que pueden tener estas glandulitas donde por falta de pericia o de conocimiento sean extirpadas, pues prácticamente sobreviene la muerte. Entonces, para que tengamos en cuenta, son unas glándulas, también como el nombre lo dice, al lado de la glándula tiroides. Y son unas glándulas muy pequeñas y están íntimamente relacionadas con la tiroides. Para la parte embriológica, que es importante saberlo, que están derivadas de la tercera y cuarta bolsa faríngea. No sé si Lina ya se los dijo. Y si no se los dijo, dentro de poquito se los va a decir. Eso sí, tengan la seguridad y con muchísimo más detalle. Son glandulitas ovoides muy pequeñitas y, como saben, están en dos pares. Pero también hay ocasiones, pero muy raras, que en autopsia se encuentran a veces o menos, o sea, dos glandulitas, o a veces se encuentran algunas accesorias, pero eso es excepcional, pero se han visto casos. Están localizados en el tejido conectivo, en la superficie posterior de los lóbulos de la glándula tiroides. Es importante saber que casi todas estas glándulas están rodeadas por una cápsula, que son los que les dan el sostén, el soporte, digamos, la contextura también. Y este tejido de sostén es el que la separa, digamos, físicamente de la glándula tiroides. Pero muchas veces, muchachos, no es tampoco raro encontrar que a veces ese tejido conectivo entre tiroides y paratiroides es tan escaso que muchas veces la glándula paratiroides trata de meterse al parénquima de la paratiroides, al parénquima de la glándula tiroides. Entonces, muchas veces esa excisión que sucede en la glándula paratiroides no se da tan bien por falta de pericia del cirujano, sino muchas veces porque está tan penetrada, tan introducida en el parénquima de la glándula tiroides, que obviamente es casi imposible saber qué está, sino que después, cuando empieza la clínica del paciente, es que se dan cuenta. Y se llega a histología y muchas veces uno encuentra la glandulita paratiroides dentro de la glándula tiroides. Es una variedad anatómica también que deben tenerse en cuenta. Este es un esquema de una imagen con hematoxilina y eosina, que ahí nos muestra los dos tipos de células que constituyen principalmente la glándula paratiroides. Tenemos las células principales y tenemos las oxífilas. Las principales son las más importantes, las que
produce esta hormona. En cambio, la oxífilas están en menos números a pesar de que son más grandes, pero no se les conoce todavía alguna función secretora. Entonces, para que la tengan presente. Los dos tipos de células principales y oxífilas, y de acuerdo, tienen sus características importantes. En primer lugar, dense cuenta que las tonalidades son diferentes, ¿no? Las principales se ven más basófilas y las oxífilas, a pesar de que son basófilas, son un basófilo un poco más claro. Y las oxífilas son de tamaño más grande, como se puede ver. Es difícil que ustedes lo aprecien, pero sí se puede ver que son más grandes. Pero ¿cuál es la característica? Aunque miren, dicen que las principales son mucho más abundantes. Uno aquí diría de entrada, no, a mí me pareciera que están como igual, ¿no? Pero en realidad las principales se encuentran en mayor número. Aquí pareciera que no, pero sí. Bueno, ¿qué más les digo? Que las células principales secretan la PHT, que es la que regula la concentración de calcio y fósforo en la sangre. Características histológicas importantes, son poliédricas, pequeñas, su tamaño es entre 7 y 10 micras, tiene un núcleo central y un citoplasma eosinófilo pálido. Y las células oxífilas, como les decía, no se les conoce función secretora todavía y son un poco más grandes que las principales, y su coloración tiende a ser un poco acidófilo o un basófilo más claro. Bueno, la PHT, hormona paratiroideo, también ustedes la van a encontrar como hormona es indispensable para la vida. Lo que yo les decía, si en un acto quirúrgico se llevan las glándulas paratiroides, pues prácticamente el paciente fallece. ¿Qué pasa cuando se libera la PHT? Hay un aumento en la concentración de calcio en la sangre, lo que se llama calcemia, y disminuye la concentración de fosfato. Ustedes ya por fisiología saben cuál complejo es este funcionamiento de calcio-fosfato, ¿no? Y lo han visto mucho. Y la hormona que tiene que ver con todos estos cambios y niveles de concentración en la sangre, uno de los que tiene mayor importancia en todo este proceso es la glándula paratiroidea, aunque ustedes saben que en el riñón también se producen otras hormonas y otras sustancias que intervienen en todo este proceso que de por sí es supremamente complejo. Bueno, ¿dónde actúa la PHT? Actúa en la reabsorción ósea, en la excreción renal del calcio, la excreción urinaria de fosfato. Acuérdense, calcio y fosfato siempre van unidos. Y también es importante saber que la PTH actúa en la conversión de la vitamina D3 de la forma inactiva a una forma más activa, que es el calcitrol. Y también interviene en la absorción intestinal del calcio. Todo esto, pues me imagino que no habrán visto, lo estarán viendo con el doctor Villada. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, sobre la paratiroides? ¿O vamos bien? Bien, profe. No. Chicos, espérenme un segundito, yo tomo una fotico acá para ver que la asistencia está completa. Listo. Bueno, el hígado, así no lo crean, también es una glándula endocrina, pero de una función un poco más diferente. Lo vamos a ver acá someramente porque el hígado lo vamos a ver en la parte del sistema digestivo. Aquí únicamente mencionaremos su parte, su función. Ya la parte histológica como tal la veremos cuando veamos sistema digestivo. O sea, no se les parezca raro que la empecemos a ver y ustedes vayan a pensar, pero si ya lo vimos, no. Aquí solamente lo vamos a mencionar, su parte endocrina, que realmente la función del hígado endocrina no es como hemos visto la tiroides, paratiroides, etcétera, no. La función endocrina del hígado es más que todo transformante, en pasar una sustancia en otra sustancia, eso es lo que hace. Y aunque también hay muchos estudios
que demuestran que también producen algunas sustancias, pero su función básica endocrina es transformar sustancias, modificar hormonas. Eso es lo que hace el hígado. Entonces, principalmente hay modificación en estas sustancias, en la vitamina D, la tiroxina, puede pasar la T3 en T4, también actúa sobre la hormona del crecimiento y también tiene que ver sobre la transformación de la insulina y el glucagón. Para que tengan en cuenta eso, esas son las funciones más importantes a nivel endocrino del hígado. Como les digo, ya la parte histológica la vamos a ver y ya la parte anatómica pues lo están viendo. Decirles que ustedes saben que es un órgano inmenso que tiene 50.000 funciones diferentes. Es un órgano que purifica, transforma, etcétera, una cantidad de sustancias. Por eso también cuando estemos más adelante en otro curso, se darán cuenta que es un sitio también por excelencia de refugio, digamos, entre comillas, de los cánceres, por su metabolismo tan activo y su flujo de sangre tan grande que le llega, es susceptible a mucha metástasis. Metástasis es, digamos, la propagación de los cánceres, que se van grupos de células o celulitas hacia otro sitio y se reproducen. Y el hígado es un órgano blanco para estos procesos. Entonces el hígado, yo diría que es como el laboratorio, o yo diría no, se dice que es el laboratorio del... Mira ahí la muestra de masa. Bueno, chicos, entonces en resumen, glándula suprarrenal en el polo superior del riñón tiene una doble función, doble origen embriológico del mesodermo y el ectodermo. En la corteza produce corticoides y otras sustancias, y en la médula las catecolaminas. Listo, en eso íbamos. Y tenemos las células que lo producen en la médula, que son las más importantes, son las cromafines que lo producen, y también encontramos unas células ganglionares que hacen, digamos, que confirmen más su origen del sistema nervioso. Bueno. Esta es una imagen que creo que la verán con Lina, más o menos cómo se forma la glandulita, de acuerdo a su origen, cómo se va formando. La tienen también en el texto. Esta nos habla del suministro del sistema circulatorio, que como toda glándula endocrina, pues tiene que ser un sistema muy, muy eficiente para poder permitir su salida al resto del torrente. Y de acuerdo también, este es un esquema donde vemos las dos capas de la glándula adrenal, corteza y médula. La corteza cómo se divide y la médula, y de acuerdo a lo que están secretando. Por ejemplo, hay una parte, nos vamos a adelantar una migajita, de la corteza tenemos las tres capas que son de afuera hacia adentro, muchachos, para que se las memoricen de una vez. Tenemos la célula glomerular. ¿Por qué la vamos a identificar, la célula glomerular? Se identifica porque se forman como una especie de glomerulitos. Entonces, o sea, como grupitos. Por eso se llama glomerular. Inmediatamente por debajo encontramos una capa, un área de la corteza que se llama la zona fasciculada. ¿Por qué? Porque parecen fascículos alargaditos de células, que también tiene su función específica, y la más profunda, la que está en íntimo contacto con la médula, está la célula reticular. ¿Por qué se llama zona reticular? Perdón, porque hace como una forma de raíces, ¿cierto? Casi en medicina ustedes se dan cuenta que muchos de los nombres se originan precisamente a su forma como se ven o alguna función que produce. ¿Qué produce, muchachos? Para adelantarnos un poquito. En la zona glomerular se encuentra la producción de mineralocorticoides. En la zona fasciculada, ¿qué encontramos? Los glucocorticoides. Y en la zona reticular
tenemos también que hay producción de glucocorticoides y también unos gonadocorticoides. Y en la médula ya sabemos que tenemos las catecolaminas, que sus representantes más importantes son la epinefrina y la norepinefrina. Listo, con que ustedes se aprendan, muchachos, este esquemita, con eso se aprende en glándula suprarrenal muy bien. Tenemos aquí células de la médula, las que producen las catecolaminas. Bueno, vamos a quitar esto. Bueno. Ya para, digamos, resumir, digamos, lo que es la parte de la médula, decir que la exocitosis de las vesículas de secreción se desencadena por la liberación de la acetilcolina desde los axones simpáticos preganglionares que hacen sinapsis con cada célula cromatina. Los glucocorticoides secretarios en la corteza inducen la conversión de noradrenalina en adrenalina. Por eso yo les decía ahora que a pesar de ser un origen muy diferente, de secretar hormonas muy diferentes, muchas veces su adecuado funcionamiento de una depende de la otra. ¿Listo? Importante lo que les decía, que las catecolaminas son importantísimas porque en unión de los glucocorticoides preparan el organismo para esa situación que el organismo necesita constantemente. Respuesta de lucha o huida. Y lucha o huida no significa tampoco pensar que solamente es en situaciones de emergencia grave, ¿no? Nosotros en cualquier momento de nuestro día tenemos situaciones de apremio donde intervienen estas hormonas, no necesariamente pues la situación extrema pues de que mi vida depende de un hilo y actúan ellas, no, ellas están actuando totalmente las 24 horas que de pronto ya son tan, digamos, su presencia para nosotros es imperceptible, pero nosotros presentamos situaciones de estrés constantemente donde ellas actúan y nos hacen, digamos, que nuestro organismo funcione de una manera adecuada y no se vea tan evidente esas situaciones de estrés en que nosotros podamos estar. Bueno, esto es digamos, básicamente el resumen, muchachos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y si necesito, muchachos, como esta presentación, yo se las voy a facilitar, necesito que esto, muchachos, miren, esto se lo metan en la cabeza. ¿Por qué? Porque de esto van a depender muchas cosas de ustedes ahora en el futuro. Porque si ustedes se aprenden eso, les va a ir muy bien. Esto yo sé que con Ever también lo van a ver, pero vamos a resumir básicamente la importancia de esto. Entonces, miren, las catecolaminas causan un aumento de la tensión arterial. Hay una dilatación de los vasos sanguíneos coronarios. Escuchen, coronarios, no de todos, principalmente coronarios. Hay una dilatación de los vasos que irrigan el músculo esquelético. Sin embargo, hay una constricción, o sea, disminuyen el diámetro de los vasos que llegan la sangre a la piel y al tubo digestivo. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen minuto cardíaco y hay un aumento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de las inspiraciones. Eso es importantísimo, muchachos, que se lo aprenden, que tiene que ver directamente con la liberación de las catecolaminas. ¿Listo? Ya, entonces, resumiendo, médula, catecolaminas, muchachos, acuérdense, origen, sistema nervioso, y produce principalmente la adrenalina y la noradrenalina. ¿Listo? Ahora sí nos vamos para la parte más externa, que ya prácticamente se las dije. Tenemos tres capitas, la glomerular, la fasciculada y la reticular, de acuerdo a la apariencia que se ve en los cortes de histología. Glomerular, que parecen glomerulitos, fascicular, se ven fascículos, y reticular, que es un área que se ve como que forma redes.
Listo, la que tiene mayor volumen, mayor presencia de las tres es la zona fascicular. Y vamos a ver que cada uno, esta es la fotografía de hematocilina que se observa. Entonces, aquí tenemos la glomerular, como ven ustedes, se observan glomerulitos. Fasciculadas, no sé si me alcancen a entender, miren, son hilas, fascículos de células. Y la reticular nos aprecia muy bien, ahorita la vemos en otra, donde tiene o apariencia de red. Como se dan cuenta, lo dijimos, esta es la que ocupa el mayor volumen o la mayor cantidad de glándulas, la zona fascicular. Y aquí tenemos la reticular, o sea que hace como una forma de red y que está en contacto constante con la médula. Listo. La otra vez volviendo a la parte más superficial, tenemos la glomerular. Hay unas células organizadas muy unidas, como lo dice su nombre, glomérulos en grupitos de células. Y están en íntimo contacto con la, como su nombre lo dice, con la célula. Se dieron cuenta que, mire, para que repitamos esto, glomerulitos y se van transformando en fascículos. Listo. Ya tenemos aquí cómo son ellas. Células pequeñas, cilíndricas, también puede ser piramidales, los núcleos son redonditos o esferoides. Y tiene una función, una forma muy fácil de distinguir lo que son hipercromáticos. Ustedes ya saben que es la palabra hipercromático que hace referencia al grado de luz que se tiñen muy oscuro. Tiene un retículo endoplasmático liso abundante, mitocondrias muy grandes que hablan de la gran actividad que tienen estas células. Listo. ¿Y qué es lo que secretan las glándulas de las células de la zona glomerular? Los mineralocorticoides, para que se tengan eso. Listo. Secretan mineralocorticoides. ¿Y qué hacen estos mineralocorticoides? Intervienen en la regulación de la hemostasia, del sodio y el potasio, y esto hace que el organismo esté en un equilibrio. Bueno. El producto de secreción principal, la aldosterona, actúa sobre los túbulos distales de las nefronas. Cuando veamos el riñón, se darán cuenta, muchachos, de la relación tan grande que hay con el riñón y las glándulas suprarrenales. Tienen un papel importantísimo para mantener el equilibrio hídrico y se darán cuenta cuando lleguemos allá y lo complementen con la parte de fisiología, de que esto tiene una importancia para lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No sé si ya lo tocaron, es un sistema muy complejo y que tiene que ver estrechamente con el riñón para que lo tengan presente y lo empiecen a estudiar, porque si ustedes comprenden eso, muchachos, van a comprender muchísimas cosas. Bueno, pues dejamos atrás la corteza que produce. Ahora nos vamos para la más grande de todas, de la parte de la corteza, que es la célula fascicular. Células grandes, poliédricas, como su nombre lo dice, en cordones o fascículos. Estas células también poseen un núcleo esferoidal, es pálido y también no es infrecuente que se encuentre también células binucleares. También importante decir que el citoplasma es ácido. ¿Qué producen esta capa fascicular? Principalmente produce los glucocorticoides. Ustedes se han oído hablar de los glucocorticoides, ¿cierto? Y hay un grupo de drogas que son este grupo de los corticoides, hay unas hormonas que ya son sintetizadas y no pueden faltar en un servicio de urgencias, que son la hidrocortisona. La hidrocortisona o el cortisol es el que le salva la vida a muchas personas que van al servicio de urgencias. Sirven para muchísimas cosas.
los eventos, las situaciones en que más se utilizan principalmente es para problemas respiratorios. Una hidrocortisona, una ampolla, 2 ampollas de hidrocortisona le pueden salvar la vida a una persona que llegue en una franca dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona cumple una función muy importante, que es la dilatación de los bronquios, la dilatación del alvéolo. Entonces permite, ustedes entenderán más adelante que el problema de la insuficiencia respiratoria, sobre todo en personas de tipo que tienen como enfermedad de base el asma, es de que sus bronquios se contraen de una manera que no permiten que entre O2 y que salga CO2, entonces la persona se ahoga. Y la hidrocortisona, esa es su función importante, hace que ese alvéolo se dilate y se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, para que lo tengan presente, y sé que ustedes a partir del otro semestre lo van a utilizar muchísimo en el servicio de urgencia, o utilizar, no, van a ver cómo se utiliza. Listo. ¿En dónde más actúan estos glucocorticoides? En el hígado, en tejido adiposo, etcétera. También es importante, muchachos, así como los glucocorticoides tienen sus grandes beneficios, también tienen sus digamos, sus efectos adversos. Hay que manejarlos con mucho cuidado en pacientes con una enfermedad de base que se llama la diabetes, que puede ser muy contraproducente y puede elevar esos niveles de azúcar en la sangre, y también el uso exagerado de estos puede producir otro problema mucho más delicado. Entonces, principalmente actúan en hígado, tejido adiposo, etcétera, etcétera. Esto es en resumen básicamente lo que les he dicho. Después lo leen muy bien. Una celulita de la zona fasciculada, las que producen estas hormonas. Bueno, para terminar esta corteza encontramos la zona reticular. Esta zona reticular está en íntimo contacto con la zona medular. Aquí encontramos otras celulitas, células claras y células oscuras. ¿Cuál es la característica principal o la secreción principal de esta zona reticular? Los glucocorticoides y los andrógenos. Unos andrógenos que le llaman andrógenos débiles, pero que también tienen una función muy importante en el organismo. Listo. Entonces, ¿quién me repite cuáles son las hormonas de cada zona de la glándula, de la corteza de la glándula suprarrenal? A ver, escucho. Pero de a uno, muchachos, de a uno. En la zona fasciculada sería la producción de glucocorticoides. En la zona reticular sería la producción de glucocorticoides y andrógenos. Y creo que son esos. ¿Y la otra? Y en la zona glomerular, usted nos dijo que secretaban mineral o Mineral corticoide. Muy bien. Eso lo tienen que tener muy, muy bien aprendido, muchachos. Listo. Volvemos otra vez a la capita, pero esto es un corte de la glándula renal también, de la adrenal, perdón, donde vemos básicamente la célula fascicular, ¿no? Si se dan cuenta, fascículos. Bueno. A un mayor aumento, muy fácil de distinguir cuando estemos en la práctica. Son células que se ven muy bien. Bueno, esa glándula que acabamos de ver, muchachos, es un poquito compleja, ¿no? Tienen que prepararla muy bien porque a veces uno se confunde. Entonces, hagan alguna ayuda mnemotécnica que ustedes se inventen y empiecen de arriba hacia abajo. Tenemos la cápsula, tenemos zona glomerular, tenemos zona fascicular, tenemos zona reticular, tenemos médula,
la corteza en su zona glomerular produce esto, en la fascicular esto, en la reticular esto, la medula, la zona medular produce esto, ¿cierto? Porque es importante que ustedes puedan diferenciar esto. Bueno, chicos, y para terminar, vamos a ver otra glándula que es supremamente importante en el organismo. Y ustedes pues habrán oído hablar de ella muchas veces porque juega un papel y es una glándula que tiene una doble función. No solamente es endocrina, sino que también es una glándula exocrina. ¿Qué significa? De acuerdo a las definiciones que ustedes tienen, endocrina, o sea, que tiene su parte endocrina, que no tiene, digamos, vías para túbulos, canales, para que salgan su producción, ¿no? Sino que se difunde a través de las células, de las paredes, de las membranas celulares, llegan al torrente. En cambio, la parte exocrina sí tiene sus túbulos de drenaje y llegan hacia un sitio específico. Tenemos el páncreas, entonces hablamos de un páncreas exocrino y de un páncreas endocrino. Ya ustedes la parte anatómica la saben, retroperitoneal, en íntimo relación anatómica con el intestino delgado, con el hígado, etcétera. Y también su localización lo hace ser, digamos, centro también de mucha patología. Puede también ser blanco de muchas metástasis. También es un órgano supremamente delicado que si se llega a presentar un problema en la vesícula biliar, donde haya digamos, una obstrucción de la vía biliar, que haya un rompimiento de estos canales y digamos, se expanda el contenido de la vesícula biliar, que es bilis, que es una sustancia supremamente básica. Me refiero a acidez y a basicidad. Esta bilis puede destruir cualquier sustancia y mucho más el páncreas que queda tan cerca, y es como nos daremos cuenta ahora, es una glándula que su capa de revestimiento es prácticamente una membranita que puede ser susceptible a muchos daños y con daños irreversibles muchas veces. Bueno. ¿Qué más les digo de esto? Anatómicamente, bueno, esto ya lo deben saber ustedes, tiene un conducto principal que es el de Wilson, que recorre toda la longitud de la glándula, desemboca en la parte del duodeno. También es importante saber que puede tener un conducto secundario, que es el accesorio o de Santorini. Esto me refiero, estos conductos hacen obviamente parte de lo que es el páncreas exocrino. Lo que les decía, no tiene una cápsula verdadera, es una membranita simplemente, y por eso es el páncreas un órgano que es muy susceptible a daños severos. Aquí lo tenemos, lo que le decía, que es una glándula que está íntimamente relacionada con el intestino delgado, con el hígado y la vesícula biliar. A esto era que me refería. Una de las funciones que tiene la vesícula biliar es el almacenamiento de la bilis. ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. ¿Para qué se utiliza la bilis? El organismo la utiliza para el problema de digestión. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes han escuchado hablar de los cálculos en la vesícula, o sea, la litiasis. Muchas veces se producen unos cálculos tan supremamente grandes que estos cálculos tienden a salir y llegan hasta acá, y ahí se pueden, digamos, como se dice, tapar la vía, esta vesícula empezar a expandirse hasta llegar a su límite, y muchas veces se revienta, y eso es una emergencia médica prácticamente, porque una vez esta bilis se expande, puede afectar muchísimo, de una gran manera, si no se evacúa esa bilis rápido a estas estructuras. Pero en el evento que eso suceda, la que más lleva el bulto, como se dice, es el páncreas. Precisamente porque no tiene una cápsula que la proteja
Entonces es muy susceptible a que se dañe en cualquier momento. Esto es importante para que tengan ustedes la relación anatómica del páncreas. Bueno, entonces ya sabemos páncreas endocrino, páncreas exocrino. Vamos a ver primero el páncreas exocrino. Ya sabemos que tiene un tubo de drenaje, también puede tener uno accesorio. ¿Qué produce? ¿Qué produce el páncreas exocrino? Principalmente produce, o no principalmente, su función es principal, pero producir enzimas digestivas. Y como su nombre lo dice, las produce para ayudar a la digestión. ¿Cuál es su digamos, qué es importante saber? Mire, las enzimas que produce el páncreas exocrino son, como les dije, son unas enzimas que van a ayudar a la digestión, pero entonces las produces en una forma inactiva, ¿cierto? Y esto se explica porque si ustedes dijeran, si me van a ayudar estas enzimas a producirme la digestión, pues la palabra digestión sí significa digerir, descomponer, dañar. Entonces, si estuvieran en una forma activa, pues obviamente yo pensaría que esas enzimas me van a digerir, a dañar el tejido, pero no, las producen de una forma inactiva que únicamente se van a activar es cuando ya estén en el duodeno, en la primera parte del duodeno, que es donde llegan a hacer su acción. Y por eso también, muchachos, es que el páncreas se daña con tanta facilidad, porque si llega un agente, digamos, agresor, como por ejemplo la bilis o cualquier otra sustancia, y daña el parénquima pancreático, pues obviamente también daña a estas glandulitas que producen todas estas proenzimas, y al dañarlas, esto hace que estas proenzimas se activen y ahí sí se produzca la digestión y empiece a dañar también el mismo páncreas. Entonces, esa es una de las características. Páncreas exógenos produce enzimas digestivas, pero en una forma inactiva, que se va a activar una vez llega al duodeno. ¿Listo? Eso es lo más importante que me interesa que sepan del páncreas exocrino. Aquí tenemos una lista de todas las enzimas que producen, cómo actúan, sobre qué sustrato están las lipasas, las enzimas aminolíticas, etcétera, de acuerdo si actúan sobre lípidos, sobre proteínas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos prácticamente un esquemita donde vemos las células, los acinos. Acinos son los grupos de células que tienen función glandular y que cumplen la función de producir alguna sustancia que va a ser evacuada por un conducto. Entonces vemos acá los acinitos tienen su conducto, acinito, su conducto, y llegan a un conducto más grande, que es el que va a recolectar toda esa producción. Bueno. Anatómicamente tenemos los conductos intercalares, intralobulares, interlobulares, etcétera, etcétera, hasta que llegan al conducto principal, que va a ser el que evacúa directamente al intestino delgado todas estas proenzimas que llegan para contribuir con la digestión. Bueno, aquí tenemos, como les digo, básicamente las sustancias que producen, que esas se las aprenderán ustedes sobre la función que cumplen específicamente. Bueno, esto para llegar ya al tema que nos compete, que es el páncreas endocrino. La parte exocrina era conocimiento general, ¿lo oyeron, muchachos? Porque eso ya lo vamos a ver con más detalle en la parte digestiva. Listo, cuando veamos hígado y páncreas vamos a ver eso. Entonces, por eso simplemente les dije cuál era su función y qué producía. Bien. El endocrino son islotes que se encuentran a través de todo el páncreas. Esto para llegar a pensar o a concluir que, digamos, el mayor volumen o la mayor cantidad de páncreas está dedicado es a la parte exocrina. Y el páncreas endocrino es muy pequeñito. Son islotes, que así se llaman los islotes, y vamos a ver ahorita
el grupito de células que comprenden cada islote. Estos islotes se llaman los islotes de Langerhans, que es el componente endocrino, y como les decía, hace muy poco volumen en referencia a todo el páncreas. Aquí tenemos, miren, estos punticos más claritos en medio de esa basofilia intensa son los islotes de Langerhans, muy pequeños. ¿Listo? Y todo esto, lo que se ve más basófilo, hace referencia a lo que es el páncreas exocrino. ¿Qué me importa que sepan? Me interesa que ustedes sepan del páncreas endocrino, que principalmente tiene 3 grupos celulares, que son el grupo alfa, las células beta y las células delta. ¿Cuál es la que tiene mayor funcionamiento o tiene mayor producción? Son las células beta, que están en mayor número, aproximadamente el 60-70%, y producen lo que sabemos todos que produce el páncreas, principalmente insulina. ¿Cómo están localizadas? En la parte central de la sina. Y los otros 2 grupos que están más o menos un poquito en la misma proporción están las células alfa y las células delta. Las alfa producen el glucagón, las encontramos periféricamente, y las células delta que producen la somatostatina, que también las encontramos periféricamente. También se habla de que hay otro tipo de células que se encuentran, pero con unas funciones, digamos, no tan trascendentales como la producción de insulina y glucagón, y también cumplen una función específica. Bueno, aquí tenemos un islote inmerso en páncreas exocrino. Aquí tenemos, para que vayamos identificando las celulitas. Entonces, dijimos que miren, beta, centrales, y las delta y las alfa, periféricas. ¿Listo? Entonces es importante que sepan. Y las que están centrales son las más abundantes y son las que hacen la mayor cantidad de producción endocrina, que son la insulina. Esto es con una correlación especial. Aquí también predominantemente las productoras de insulina y periféricamente la del glucagón. Y aquí un esquemita para que ustedes lo entiendan mucho mejor. O sea, signos pancreáticos con sus diferentes grupos celulares y con su función específica. Una fotografía electrónica también de estas células que producen todas estas hormonas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las hormonas pancreáticas? Principalmente la insulina, como les había dicho, es la secreción más abundante, y sus principales efectos se ejercen en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Por qué? Obviamente ustedes ya lo deducen, ¿cierto? Porque la insulina es una sustancia que tiene que ver con la glucosa, y son los sitios donde obviamente más llega la glucosa, que se puede transformar en otras sustancias de almacenamiento, como es el tejido graso, ¿cierto? Acuérdense, por esas reacciones químicas, que toda la glucosa que sobra, entre comillas, en el organismo, pues tiende a formarse tejido adiposo, que en algún momento de ser requerido, pues otra vez se vuelve y se convierte en glucosa. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben que la insulina tiene que ver todo con el metabolismo de la glucosa. ¿Cuál es la función más importante de la otra hormona que produce el páncreas endocrino? El glucagón. Estimula la liberación de glucosa hacia la sangre, estimula la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de metabolismo de aminoácidos, y la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. Entonces miren que tanto la insulina como el glucagón en algún momento tienen una función antagónica. Listo, la una la guarda, la otra la desdobla. Bueno. Y la otra hormona que es muy importante que ustedes sepan, que la produce el páncreas, la somatostatina, que es secretada por las células es idéntica a la hormona secretada por el hipotálamo, que recuerden que en el hipotálamo también se produce, y regula la producción de la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. No se conoce una función precisa,
pero también se ha demostrado que inhibe la secreción de insulina y de glucagón, o sea que es un, digamos, un sistema de feedback entre todas la producción de esas células del páncreas que llegan a hacer que se dé una homeostasis en el organismo. Bueno, chicos, con esto terminamos el tema de endocrino. No sé cuándo quieran ustedes que hagamos el quiz. ¿Para cuándo lo dejamos? No sé si quiere que lo hagamos esta semana o lo hacemos al iniciar la clase. Acuérdense que la clase próxima va a estar larga con los casos clínicos. Entonces ustedes me dirán. ¿Cuándo les parece que debería ser? Doctor, yo pienso que sería más cómodo para todos la próxima clase. ¿Todos están de acuerdo? Por mi parte sí, doctor. Bueno, Señor. entonces, de una vez, digamos que el quiz lo hacemos en la próxima clase a las 6:15. ¿Listo? Por Moodle. Sí, Yo señor. lo preparo, señor. entonces a las 6:15 empezamos. Como el tema es largo, vamos a hacer 10 preguntitas, ¿ok? De todas las glandulitas. Y cuando terminen a las 6:30, pues comenzamos ya los casos clínicos. Acuerden que les dije que designen a una sola persona para que él los pase todos, para que no perdamos tiempo, porque si no entre presentación y presentación, si cada uno lo hace individual, se nos va el tiempo ahí. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo Bueno, bien. la presentación se las envío dentro de un rato para que la compartan, se la envío a los compañeros de siempre y estudien básicamente eso que ya he complementado con el libro. Cualquier duda, pues me informan. Yo tengo una reunión mañana con un grupo a las 8, ¿fue que quedamos, muchachos? Sí, señor, a las 8. Bueno, y con el otro tenemos que fijar el horario también para hacer la asesoría esta semana. Bueno, chicos, ha sido un placer. Muchas gracias.